También Jacqueline, perdón. Giovanni Hernández. Giovanni Hernández. Bueno, le ponemos asterisco, luego checamos su caso. Muy bien. Gracias, entonces ya pasamos lista. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo del desarrollo de una práctica, pero primero vamos a entender en un ejemplo cómo configurar la controladora que se llama WLC y cómo la vamos a conectar a un servidor que, que tiene dos servicios principales, el de SNMP y el de Radius. Tratando de entender, ¿verdad? Entonces, se trata de configurar una red inalámbrica para una empresa, ¿verdad? Con el protocolo WPA2 y configurar la controladora para que pues configure los dispositivos inalámbricos en esta topología que vemos a continuación, que ya la trabajaron en la práctica anterior, ¿verdad? Ok, entonces tenemos ahí, podemos observar que hay una computadora, la PCA, que se va a comportar como servidor Radius y servidor SNMP. Entonces, esa computadora no va a funcionar como computadora, va a funcionar como un servidor. Algo también que hay que destacar y ver, que la computadora PCB es la computadora que se va a conectar a la controladora wireless, controladora WLC, y vamos a poder configurarla a través de esa computadora. También podemos observar en la parte inferior un punto de acceso 1 o access point que le va a proveer pues, la conectividad inalámbrica a esa computadora que ahora va a funcionar como un servicio empresarial, ¿no? Ok, tenemos un switch, punto central de la red local, con el conmutador principal, y si observan, utiliza el 802.1Q como enlace troncal tanto para el router como para la controladora WLC y para el access point, lo que significa que vamos a tener más de una LAN virtual, VLAN, ¿ok? Y de eso se trata, ¿no? Esta práctica. Entonces, aquí en la figura de la PCA pues, se ejecuta el protocolo de administrador de red simple, SNMP en sus siglas, y el software del servidor de autenticación remota de acceso telefónico. Servidor de autenticación remota de acceso telefónico al usuario, llamado Radius. Radius entonces es un servidor de autenticación remota de acceso telefónico al usuario. Entonces por eso este tipo de tecnología que vamos a implementar es para una empresa para controlar usuarios. Estos usuarios pues quienes van a tener acceso o administración de la red, ¿no? Para monitorear la red se utiliza el SNMP. El administrador de red requiere que la controladora reenvíe todos los mensajes de registro que están en el servidor SNMP, llamado TRAPS, al servidor SNMP. Entonces la controladora va a estar comunicándose con ese servidor y va a estar mandando esas TRAPS. Además de la autenticación de los usuarios para el acceso wireless a la LAN, el administrador de red también va a usar el servidor Radius, servidor de autenticación remota de acceso telefónico,
para los servicios de autenticación, autorización y con la confiabilidad o contabilidad de los servicios. Eso lo vamos a abreviar con las 3 A's mayúsculas, AAA, ¿sí? Entonces, para los servicios de autenticación, autorización y contabilidad para el servidor Radius, que es el servidor de autenticación remota de acceso telefónico. Y bueno, en lugar de ingresar una clave predeterminada compartida públicamente conocida para autenticarse, como lo hacíamos en la práctica anterior con el protocolo WPA2 personal, PSK, los usuarios ingresarán sus propias credenciales de nombre de usuario y contraseña. Las credenciales serán verificadas en el servidor Radius y de esta manera el acceso de los usuarios individuales puede rastrearse y tener una especie de auditoría de usuarios y una especie de registro para saber el comportamiento del usuario si es necesario, y las cuentas de usuario pueden agregarse o modificarse desde una ubicación central en el servidor. Este servidor Radius es necesario para que la red inalámbrica que utiliza la autenticación de WPA2 y la vamos a configurar en el modo Enterprise, ¿sale? Entonces estamos viendo que la bondad que tiene este tipo de configuración inalámbrica, que vamos a tener un servidor donde vamos a tener los usuarios y estos usuarios van a tener sus propias usuario y contraseña y sus privilegios para el acceso a la red, ¿sí? Entonces aquí es muy importante eso, ¿verdad? Entonces para el registro y el control y la administración de los usuarios y la autenticación se usa Radius. Para utilizar el monitoreo de la red vamos a utilizar el protocolo SNMP, el protocolo de administración de red simple. ¿Ok? No vamos a ver la configuración de Radius y tampoco vamos a ver la configuración de SNMP. Eso corresponde a otra de sus clases de alguna materia de servidores. En alguna materia de servidores tuvieron que haber visto o van a ver posteriormente estos dos servicios, el SNMP y el Radius, ¿verdad? Muy bien. Ok, tenemos aquí, ya como si entráramos a la interfaz, a la GUI, a la interfaz gráfica de la controladora WLC, como lo hicimos la práctica anterior. Y dentro de las pestañitas hay una pestañita que es la pestaña de administración, ¿verdad? Está ahí marcado con el 1. Ok, hay que acceder, ¿verdad? Y bueno, ahí se accede a una variedad de funciones de administración. Aquí con el protocolo SNMP aparece en la parte superior del menú de la izquierda. Ahí nos va a aparecer. Vamos a hacer clic ahí para que salgan el submenú, ¿verdad? Y luego vamos a seleccionar Track Receivers, o sea, la comunicación o los mensajes de registro que va a estar intercambiándose entre la controladora y el servidor. ¿Ok? Luego vamos a dar clic en New, o sea, en nuevo. ¿Sí? Ahí están marcados los pasos, ¿no? 1, 2, 3, 4 sería darle clic ahí para configurar un nuevo receptor de capturas SNMP, como lo están viendo ahí, ¿verdad? En la diapositiva. Ok. Ahorita vamos a ver un video, pero el video está en inglés, entonces ahorita más o menos para que le vayan entendiendo el video, ¿eh? Ok, entonces tenemos aquí que vamos a ingresar el nombre de la comunidad SNMP para recibir esos mensajes de registro, ¿eh? Entonces ahí dice Community
community name, o sea, el nombre de la comunidad. También vamos a ingresar en la dirección IP del servidor, no de la controladora, no del access point, sino del servidor. En este ejemplo que tenemos ahí, tiene la 172.16.1.254, una clase B, ¿sí? Y el estado pues está enable, está habilitado. Ahorita no vamos a usar el protocolo de seguridad IP, IPsec. Entonces nada más lo único que restaría sería pues darle clic en Apply, ¿verdad? Para aplicar. Y ya con eso entonces ahora la controladora pues reenviará los mensajes de registro SNMP al servidor. Entonces vaya, ya ahí con eso ya estamos redireccionando esos mensajes al servidor. ¿Sí? Muy bien. Ahí en la diapositiva igual tenemos números en naranja. Y bueno, pues lo que vamos a hacer ahí, esta configuración quiero aclarar que es un ejemplo, las direcciones y los nombres van a cambiar en la práctica que vamos a hacer, ¿no? Ok. Bueno, entonces en esta configuración, el administrador de la red desea configurar una WLAN, o sea, una LAN inalámbrica o wireless, y va a utilizar el protocolo WPA2 Enterprise. A diferencia del WPA2 Personal, el que configuramos en la práctica anterior, o el WPA2 PSK, aquí la autenticación será manejada y controlada por el servidor Radius, no por la controladora wireless, ni tampoco por el access point. Entonces ahora centramos el acceso y todos los privilegios en el servidor Radius para los accesos inalámbricos. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Bueno, ahora para configurar la controladora WLC con la información de Radius, hay que hacer clic en la pestaña de Security Tab, Security, arriba donde está el 1. Ok. Luego, en el 2, tenemos que darle clic en Radius, donde aparece en el menú del lado izquierdo, y aparecerá un submenú desplegándose una opción que se llama Authentication, o sea, la autenticación, ¿verdad? En este caso, como se puede ver ahí en la imagen, pues no hay servidores Radius configurados en esa imagen, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hay que hacer pues, es agregar un nuevo, autenticación, nuevo servidor para que funcione como servidor Radius. Eso es lo que vamos a darle clic ahí en New, o sea, para agregar un nuevo servidor Radius y con su autenticación. Ok, avanzamos. Entonces, aquí lo que tenemos es que ingresar la dirección IPv4. Si observan ahí, tenemos 172.16.1.254, donde dice server IP address. Entonces, es la dirección del servidor. Y vamos a agregar la clave secreta y la vamos a confirmar. Se va a agregar ahí 2 veces, donde dice ASCII en la parte de abajo. Entonces, esta contraseña es la contraseña que se va a usar entre la controladora y el servidor Radius. Esta clave no es para acceso a los usuarios. Esta es para tener unas llaves entre la conexión entre la WLC, que es la controladora, y el servidor Radius. Y bueno, pues le van a dar clic, ya que hayan ingresado la clave, en aplicar, en Apply, ¿verdad? Ok.
Posteriormente que ya le dieron en API, pues ahora va a aparecer ahí pues el nuevo servidor, ¿verdad? En este caso, la configuración que acabamos de dar, con la dirección IP 172.16.1.254, podemos observar que el IPsec lo está deshabilitado, no lo habilitamos, no lo vamos a requerir ahorita, tal vez en próximas prácticas sí. Y el puerto que se va a usar para la comunicación es el 1812. Y el estado es habilitado, ¿ok? Entonces tenemos ahí, pues ya registrado ese servidor Radius. Ok, ahora vamos a pasar a ver el primer video. ¿Cómo lo harían esto que les acabo de platicar, ¿verdad? ¿Cómo lo harían en una forma continua? Ay, perdón. Ahí está ya. Ok. Entonces vamos a ver el primer video. Todos esos videos ya se los compartí. Ya los tienen ahí en el WhatsApp. Hello everyone, we are here to do some management with our Cisco Wireless LAN Controller. This management is about SNMP and Radius. Why do we use these? Well, let's start with SNMP. SNMP is Simple Network Management Protocol. We're going to configure our wireless LAN controller to use SNMP in order to forward log messages, known as SNMP traps, to PCA, which will be acting as an SNMP server. This allows us to have a centralized place, which is PCA here, in order to receive messages from network devices and what's happening, as well as pre-configured events. We'll configure that on the wireless LAN controller to send those messages to PCA. Setting up an SNMP server on PCA is outside of the scope of this lab. We have already configured it. It's running in the background. Besides SNMP, we'll also be deploying Radius. That's Remote Authentication Dial-In User Service. This allows us to use authentication and to verify credentials. How is this going to work? Well, instead of having every wireless client sharing the same pre-shared key of Cisco123 as a wireless password, what if each wireless user had their own unique username password combo to gain access to the wireless? Well, they can. We're going to configure the wireless LAN controller to communicate with a Radius server, which will be PCA. PCA will be the centralized location that we will store our users' usernames and password combinations. As our users try to connect to the wireless network on access point 1, they'll be asked for a username password combo. As they type it in, access point 1 will communicate with the wireless LAN controller, and the wireless LAN controller will verify those usernames and passwords are correct with the Radius server. This is awesome. So let's deploy these settings on wireless LAN controller, and this wireless LAN controller is going to be referring to the 172.16.1.0 network where that Radius server resides. The SNMP server is there as well, and the specific IP address of PCA ends with the .254. So let's configure our wireless LAN controller to communicate with both SNMP to send those SNMP trap messages, as well as Radius to do successful authentication on behalf of our wireless clients. Let's get started. So we're here on our Cisco Wireless LAN controller. We're on the main Splash homepage, and we're going to go into Advanced. Inside of Advanced, we're going to jump straight over to Management, and inside of Management, we'll be able to find the settings to deploy SNMP. On the left side, you can see a couple different management services that we can set up. We're going to focus on SNMP at this time. When I click on SNMP, we'll select Track Receivers. We're going to inform our Cisco Wireless LAN controller of the IP address of our SNMP server running on PCA. To do that, I'll click New, and then I can type in the community name that we will use, CCNA V7. Then I'll type in the IP address of PCA, which is running as the SNMP server. And now when I click Apply, this allows my wireless LAN controller to send SNMP trap messages over to PCA, which will then be collecting them. Now, besides SNMP, we'd also like to deploy some security authentication protocol here, and that's going to be Radius. We want to use the Radius protocol in order to have our users' usernames and password combos be sent over and verified on PCA running as a Radius server.
That'll be under security. We will find Radius, and instead of Radius, we will go to authentication. Now, we have the section for Radius Authentication Servers, and it is blank down below. So let's click New, and we will create a new entry for a Radius Authentication Server. Server IP address is again PCA. That's 172.16.1.254. The shared secret is a secret key that must match on both the Radius server, PCA, and us for the wireless LAN controller. The shared secret allows the Radius server to be able to successfully verify that the wireless LAN controller should be sending username and password combinations against its database on PCA. For that, it has to be the same on both sides, which is testing 1, 2, 3. And we type it in twice just to make sure it's correct. Down below, we can leave the default settings here for our Radius authentication server. We've got the IP address, we've got the shared secret key, and I can click Apply. It is important for us to verify that the Cisco wireless LAN controller can successfully reach the Radius server in order to send these requests of credentials against it. I can scroll over to the side, and here's a little blue drop down, and I can click on Ping. And this will send an ICMP message from the wireless LAN controller over to the server at 172.16.1.254, which is PCA. We've sent 3, we've received 3, we've got 100% success. So at this time, our wireless LAN controller can send SNMP trap messages over to the SNMP server on PCA, as well as our wireless LAN controller can send username, password combinations using Radius from the wireless LAN controller over to PCA to verify users' credentials before they're allowed to join the wireless network. Hello everyone, we are here to Ok, ahí está el video, vamos a seguir con la presentación. Muy bien, entonces ahí en la diapositiva lo que tenemos ahora pues es el direccionamiento que vamos a configurar para una topología que va a tener una LAN virtual número 5. Ahí lo podemos ver en la imagen, ¿verdad? Entonces la red inalámbrica configurada a través de la controladora WLC pues necesita su propia interfaz virtual, su conexión virtual a través de una VLAN. La controladora tiene 5 puertos físicos para el tráfico de datos. Eso es importante saber. Cada puerto físico se puede configurar para admitir múltiples redes inalámbricas, cada uno en su propia interfaz virtual. Los puertos físicos también se pueden agregar para crear enlaces de gran ancho de banda. Entonces aquí el administrador de red pues decidió tener una nueva red inalámbrica y va a utilizar como interfaz la LAN virtual o VLAN 5 y pues con la dirección de red que viene ahí 192.168.5.0 es la red. El router 1 ya tiene una interfaz configurada y activa para esa VLAN, como se muestra ahí en la figura, que tiene la punto 1, 192.168.5.1. Y bueno, ahí tenemos también que la controladora tiene la dirección IP 192.168.5.254. ¿Ok? Esa va a ser la dirección de la interfaz de la VLAN 5 de la controladora. La dirección con la que entramos a configurar es la que está arriba, la de administración, 192.168.200.254. Y vemos ahí en la parte de abajo que muestra el resumen de las interfaces IP. Entonces tenemos ahí que la interfaz fase Ethernet 0, diagonal 0 del router tiene la 172.16.1.1 y esa va a conectar al servidor Radius y el servidor SNMP. Luego la interfaz fase Ethernet 0, diagonal 1 tiene 2 interfaces lógicas o para que acepte 2 LAN virtuales.
La primera de administración, que sería la VLAN 1, 192.168.200.1, que pertenece dentro de la red de la PCB, y también la subinterfase .5, que tiene como dirección la red de la VLAN 5, 192.168.5.254. ¿Ok? Bien, entonces, son las direcciones que tiene configuradas. Bien, vamos a avanzar. Entonces, para aquí lo que vamos a hacer es configurar una nueva interfase. Y tenemos ahí los 6 pasos, ¿verdad? Entonces, primero vamos a crear una nueva interfase. Posteriormente vamos a configurar el nombre y la identificación de la LAN virtual. Luego vamos a configurar el puerto y la dirección de la interfaz. Luego vamos a configurar la dirección del servidor DHCP. Vamos a confirmar y aplicar. Y luego vamos a verificar las interfaces. Son los 6 pasos que vamos a hacer para configurar una nueva interfase. Bien, ahí tenemos marcados en el primer paso los puntos que vamos a seguir. Entonces, primero hay que darle clic en controller. Posteriormente, en el menú, en el submenú de controller, en interfaces. Luego vamos a darle clic en New para una nueva. Y ahí nos va a desplegar otra ventana como la que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces aquí lo que vamos a configurar pues va a ser el nombre y el identificador de la VLAN. Aquí el administrador de red configura el nombre de la interfaz como VLAN 5. Ahí se puede observar. Y el identificador como el número 5. Y al hacerle clic en Apply, pues ahí se registrará ese nombre y ese identificador. Ok, pasamos al paso 3, configurar el puerto y el direccionamiento de la interfase. Ok, aquí hay que darle editar, ¿sí? Y aquí en editar, pues para la interfaz hay que configurar el número del puerto físico, donde está marcado en el recuadro color rojo. Ahí tiene el número 1 para la controladora. Luego hay que configurar el direccionamiento de la interfaz de la VLAN 5 que tenemos en la parte de abajo, ¿sí? Observen que le está colocando la 192.168.5.254. Esa es la dirección que va a tener la controladora en la VLAN 5. Posteriormente la máscara y la puerta de enlace, que es la 192.168.5.1, que es la dirección del router de la subinterfase que hace referencia a la VLAN 5. Bien, paso 4, vamos a configurar el servicio de direccionamiento de DHCP. Ok, entonces aquí para estas empresas pues grandes, para eso se utiliza este tipo de configuración. Pues las controladoras se configuran para enviar mensajes de DHCP a un servidor de DHCP dedicado. Ok, entonces nos vamos a desplazar dentro de donde dice DHCP Information, ¿sí? Bajando, seguimos en la pestañita de interfase. Lo que hicimos es bajar ahí la barra del lado derecho y tenemos la información del servidor DHCP, el servidor de resolución dinámica de host, el que va a proveer las direcciones. Y en este caso estamos indicando que va a ser el 192.168.5.1. Fíjense, ahora la controladora no va a dar la dirección. Ahora el roteador está funcionando como servidor DHCP, ¿sí? Que también pudiéramos alojar el servidor DHCP en el servidor Radius y en el mismo servidor SNMP, centralizar todos esos servicios en un servidor. Hay ventajas y desventajas, eso lo vemos posteriormente. Bueno, aquí lo único que estamos haciendo es indicarle quién es el servidor DHCP.
Y esta es la dirección pues, del router, ¿verdad? Y es la dirección de la puerta de enlace predeterminada. Y está configurado como un DHCP. Acuérdense que debe tener un pool de direcciones para esta red que estamos configurando inalámbrica. ¿Ok? Cada vez que se vayan conectando los hosts, le va a ir asignando una dirección dentro del pool DHCP del rango de la VLAN 5, de la LAN virtual 5. Ok, paso 5. Entonces lo que vamos a hacer es deslizarse en la parte superior y hacer clic en Apply. Y ahí, pues, en aceptar, les va a aparecer una ventanita como un mensaje de advertencia de que se va a modificar la configuración. Paso 6. Vamos a verificar la interfase que haya sido configurada. Entonces, aquí en este paso, pues si observan, seguimos en el menú de controller y en la opción de interfaces. Entonces, aquí podemos ver pues que está indicado el nombre de la interfase como VLAN 5, lo que configuramos, el identificador 5 y la dirección que va a tener esa LAN virtual para la controladora. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente video que habla sobre lo que acabo de explicar. ¿Ok? Deploy a virtual interface on our wireless LAN controller. But why are we doing it? Well, what it comes down to is every single wireless local area network that we deploy using our wireless LAN controller, those wireless local area networks need their own virtual interface. A virtual interface would be an interface VLAN. But first, let's take a quick peek at the physical view of our wireless LAN controller. We have 5 ports for data traffic, the blue one followed by the 4 yellow. Each of these physical ports can be configured to support multiple wireless local area networks. It would be done by us taking our virtual interfaces that we deploy, and we'd map that virtual interface to be used by physical ports. And these physical ports can even be bundled or aggregated to create larger high bandwidth links. So let's take a look at our topology again, and then we'll get started in the config. So in our topology, what you'll see is we're going to have VLAN 5. And VLAN 5 is going to be a data VLAN, which is going to be mapped to a wireless local area network that's in use on our wireless LAN controller. Then that VLAN 5 network will be able to be routed by our router, R1, which is going to have IP address 192.168.5.1 on it. As users join the wireless network that's associated with interface VLAN 5, those users will be placed on the VLAN 5 network. So let's get started in deploying this. So it's time for us to configure our wireless LAN controller with the new interface VLAN so we can have a VLAN 5 network up and running. So to get started, I'm going to go into my Advanced button here. And inside of Advanced, we're going to go over to Controller. And when I get into Controller, we're going to go to the Interfaces section. So when I click on Interfaces, we're going to list of all of the interfaces running inside of my wireless LAN controller. Right now, we're configuring the controller on the management interface at 200.254. I want to create a new virtual interface for VLAN 5 so I can have user data move through a VLAN 5 network with a new wireless local area network. So to get started, I'll scroll over to the right. I'm going to click on New for a new interface. It asks me for an interface name. I'm going to keep this simple. I'm going to call it VLAN 5 underscore user data. And it asks me for the VLAN ID number, which will be 5. When I click Apply, we're not done. We get a lot of options that'll pop up. So now I need to fill in some information. One of the first things I need to set is the port number. For the port number, this is going to be the physical port on my wireless LAN controller. We're using port 1 out of our 5 ports. Also, it wants an IP address, and this is going to be the IP address of the wireless LAN controller on this network. If we go back to our topology, we'll see that we should have the 5.254 IP address on the wireless LAN controller, and the router will be using 192.168.5.1. So on the wireless LAN controller, I will put in the IP address of 192.168.5.254. That net mask or subnet mask is a /24, which is a class C.
The gateway is going to be the router's IP address, which is the exit point for the VLAN 5 network. So I'll put in 5.1 for the router. I don't have IPv6 addressing info, but as clients do come in on the wireless network and join on the network 5, this network should have a DHCP server, and that'll be router R1. This can provide DHCP services for the local network. Now, a wireless LAN controller can be a DHCP server, but there's only a specific reason for that, and that's usually to give IP addresses to the access points themselves, and only the access points. That's for management purposes. So there's nothing else for me to configure on the screen. We are good to go to hit apply, and I'll do that in the top right corner. It'll pop up for a warning. We'll click OK, and our VLAN 5 user data interface is now deployed on our wireless LAN controller. And this is that virtual interface. So I'm not completely done yet, because the virtual interface exists, but now we need to map it to a wireless local area network. So I'm going to go into my wireless LANs, and inside of here I'll find my user data Wi-Fi. I'll click on that wireless, which is the number 2 ID, and inside of here there's a drop-down for interface and interface group. Right now this is putting users on the management network, but if I click that drop-down, now I can select that new interface VLAN 5 and have it mapped to the user data Wi-Fi. As my users join the user data Wi-Fi wireless network, they'll be put on the VLAN 5 network. And apply makes it happen. Ok, ahí está el video. Vamos a seguir con la presentación. Ok, ahora vamos a ver la parte de la configuración de DHCP o del nuevo DHCP, ¿sale? Ok, entonces para esto, para crear un nuevo enlace DHCP, se van a seguir estos 5 pasos, ¿sí? Entonces, crear el nuevo enlace, el nombre del enlace, verificar el nuevo enlace, configurar y habilitar el nuevo enlace, ¿no? Y bueno, pues verificar el alcance del DHCP, ¿ok? Bien, entonces paso 1, ahí vamos a crear un nuevo, ¿verdad? DHCP scope. Entonces, un nuevo ámbito, ¿va? de DHCP, y es muy similar a un grupo de DHCP en el enruteador, o sea, un pool, ¿sí? Que ustedes configuraron en los routers. Esto puede incluir una variedad de información que se puede tener las direcciones para asignar a los clientes, la información del servidor DNS, los tiempos que se van a tener asignadas las direcciones y pues más cosas, ¿no? Y bueno, para configurar este nuevo ámbito de DHCP, este nuevo pool o repositorio de DHCP, hay que hacer clic en el servidor de DHCP interno, en el paso 1, donde está en el menú, ¿verdad? En el paso 2, pues ahí se va desplegando su menú y le vamos a dar en DHCP Scope. Y paso 3, le vamos a dar clic en New, ¿okay? Como lo muestra ahí en la figura, ¿eh? Muy bien. Aquí tenemos el nombre del repositorio de DHCP, ¿sí? O del ámbito. Aquí en la presentación dice Wireless Management o administrador Wireless. En la práctica puede tener otro nombre, ¿sí? Aquí es un ejemplo. Y bueno, después hay que darle en aplicar para que se guarde ese nombre, ¿verdad? Ese nombre del nuevo servicio de DHCP. Paso 3. Hay que verificarlo, ¿ah? Entonces hay que volver a la página de los ámbitos o scopes de DHCP. Y bueno, ahí verificar que esté dentro de la lista que se muestra de los nombres.
ahí podemos ver remarcado en el recuadro rojo que existe el que acabamos de crear. Y vamos a hacer clic en el nuevo nombre para configurar ese ámbito, ese pool, ese tándem de direcciones del servidor de DHCP. Ok, paso número 4. Entonces vamos a habilitar, ¿verdad? Todo lo que va a asignar este nuevo servidor de DHCP en la controladora, ¿verdad? Si observan, pues pide la dirección de inicio. Ahí estamos creando 192.168.200.240, que está dentro de las direcciones de administración de la red, ¿verdad? Y va a terminar en la 249. La red es la 200, privada, clase C. La máscara es clase C original, NetMask. Y luego tenemos la puerta de enlace o router por defecto, como 192.168.201, que esa es la configuración de la subinterfase 1 del router. Y hasta abajo debemos de darle clic en habilitar. Y posteriormente, pues ahí en el botón de aplicar. Ok. Si observan, ya va a aparecer en la lista pues el pool de direcciones, ¿va? O sea, el tándem, el rango de direcciones que va a asignar en este ámbito de DHCP. Ok, está remarcado ahí en el recuadro rojo. Bien, vamos a ver el tercer video que habla sobre esto. Hello everyone, I hope you're ready. We are here to deploy a DHCP scope on the wireless LAN controller. DHCP? I thought that was on the router. Well, we're going to deploy a DHCP scope, which is very similar to a DHCP pool, but we're going to do this on the wireless LAN controller. And we're going to do this because we want to provide management IP addressing to management devices using DHCP, all controlled from the WLC. Now, this is a specific use here. We're going to provide IP addressing to management devices. We're talking access points that are joining our wireless LAN controller, and we're talking possibly a management PC that would be used to configure the wireless LAN controller. So let's get started. Just a quick reminder here as we get started in configuring the wireless LAN controller, but we are going to be configuring a DHCP scope, not for providing hundreds of users IP addressing. We're creating a DHCP scope to provide dynamic addressing to management devices on the management network, which includes a management machine, as well as our lightweight access points that will be joining with our controller. So let's get started. We're going to go into the Advanced section first. When I click on Advanced, we'll have our new screen come up. And inside of this area, we're going to go into Controller. Within Controller, on the left side, we're going to look for the internal DHCP server. And again, this is very similar to a DHCP pool on a router. DHCP scope looks just like a DHCP pool. I'll click on DHCP scope, and we'll see we're going to have an address pool, lease time, and some other info. Let's get started by clicking New, and you'll give ourselves a scope name, such as management_IPs. That's a beautiful name for management purposes. With the name of management IPs, I can click on that name I've created. It'll load a new screen for me to fill out all the information regarding my DHCP scope. We're going to begin with the pool start address, and this is going to be the first IP address that I'm going to have my DHCP service provide on this management subnet. That'll be 192.168.200.220. This is the first IP address I'd like to provide on this management network by using this DHCP scope. And the last IP address would be the pool end address. I'll make that 192.168.200.240. In all, I'll be providing up to 20 IP addresses using this management scope. It allows me to deploy up to 20 lightweight access points or a dozen and then some other IPs for management purposes. The network itself is 192.168.200.0, and the subnet mask for this management network is all 255s ending with a .0.
The least time we leave at the default. The default router is the exit point for the network. That is not us on 200.254. We're a controller. The exit point is going to be the router's IP address, which is router R1, which is 192.168.200.1. Our scope is good. We need to just enable this. So we'll change the status from disabled to enabled, and we can go ahead and click apply. Our scope is now created on the wireless LAN controller, and now we can verify it's ready to be allocated to a new wireless local area network. Ok, seguimos entonces con la presentación. Y en la parte final de la presentación, ok, entonces ahora lo que vamos a configurar va a ser el protocolo WPA2 Enterprise, ¿verdad? En la controladora o para la red inalámbrica, ¿no? Ok, entonces los pasos son 6. Vamos a crear una nueva WLAN. Vamos a configurar el nombre de la WLAN y su identificador o el que va a difundir. Vamos a habilitar para la WLAN, o sea, para la red inalámbrica, lo vamos a relacionar con la VLAN 5. Vamos a verificar los valores predeterminados de AES y 802.1x. Vamos a configurar la seguridad de la red inalámbrica para usar el servidor Radius. Verificar también la nueva red inalámbrica que esté disponible. Entonces, por defecto, todas las redes inalámbricas recién creadas en la controladora usan WPA2 con el sistema cifrado AES, que es el sistema de cifrado avanzado, AES, y tiene 802.1x, es el protocolo predeterminado de administración de claves utilizando para comunicarse con el servidor Radius, o sea, a través de el 802.1x se va a comunicar con Radius para la administración de las claves. Y bueno, debido a que el administrador de red ya configuró la controladora con la dirección IPv4 del servidor Radius que se ejecuta en la PCA, la única configuración que pueda hacer es crear una nueva LAN inalámbrica para usar la interfaz VLAN 5. ¿Ok? Entonces aquí tenemos varias consideraciones. Ahora Radius es el que va a controlar los accesos a los usuarios, ya no la controladora. Entonces por eso va a utilizar para la administración de las claves el protocolo 802.1x y vamos a usar WPA2 para el intercambio de información, el sistema cifrado avanzado, AES. Ok, primer paso. Entonces vamos a crear una nueva LAN inalámbrica, una nueva wireless LAN, una WLAN. Y bueno, hay que darle clic entonces ahí en WLANs y luego ir a crear una nueva LAN en el botoncito que dice Q, ¿sí? Y ahí está mostrado en la figura. Ok, en el paso 2 vamos a configurar esta LAN inalámbrica con su nombre y el identificador que va a difundir. Entonces tenemos ahí el nombre del perfil, que en este caso ahí dice company name, y es el mismo nombre que va a difundir. Pudiera tener un nombre de perfil diferente al que va a difundir, pero no es recomendable. Podemos confundir nosotros mismos. Y vamos a elegir el identificador, o sea, a qué LAN virtual va a estar relacionada esta red inalámbrica nueva, ¿sí? Y posteriormente le vamos a dar en el botón de clic, en aplicar, ¿verdad? En apply, para pues crear esta nueva perfil de WLAN, esta nueva WLAN. Ok, ahí pues ya se crea,
pero aún debe de habilitarse y asociarse con la interfaz VLAN correcta. Entonces el primer paso pues es habilitarlo. Ahí hay que seleccionar la palomita. Posteriormente lo vamos a relacionar ahí abajo donde dice interfaz y grupos de interfaces con la VLAN a la cual va a pertenecer, que en este caso es la VLAN número 5. Pudiera haber sido otra VLAN, pero aquí en el ejemplo es la 5. Luego, el paso 3, pues le vamos a dar clic en aplicar y se va a desplegar un mensaje, ¿verdad? O se va a desplegar una ventana emergente, el cual le vamos a dar OK, el paso número 4. Bien. Ahora vamos a verificar este protocolo, este sistema de cifrado AES. Y vamos a verificar el 802.1, que es el protocolo predeterminado de administración de claves para comunicarse con el servidor Radius, ¿verdad? Entonces vamos a dar clic en la pestaña de Security y en esa pestaña vamos a configurar la seguridad, ¿verdad? Para esta nueva LAN inalámbrica. Y en este caso, pues por defecto viene AES como el protocolo, como la seguridad, perdón, como el sistema de cifrado AES. Y vamos a habilitar el 802.1, ¿sí? Que es el tráfico de la autenticación, ¿sí? Entre la controladora y el servidor Radius, en el punto 3 de este paso. Ok, posteriormente vamos a configurar el servidor, la conexión al servidor Radius, ¿va? Entonces, ahora tenemos ahí que seleccionar la pestañita que tiene las 3 A's, servers. Y bueno, en este caso vamos a seleccionar Radius que se usará para autenticar a los usuarios para esta WLAN que estamos creando, y vamos entonces a darle clic ahí en esa pestaña y vamos a seleccionar el servidor Radius que se configuró en la controladora anteriormente, o sea, la dirección que tiene el servidor Radius, que es la dirección de la PCB 172.16.1.254, y va a marcar el puerto que también estaba configurado, un puerto privado 1812. ¿Ok? Y el tercer paso pues es aplicar, que se ejecute lo que acabamos de configurar. ¿Ok? Y vamos a ver posteriormente pues una lista, ¿sí? Pues ya donde tenemos la WLAN 5 que acabamos de crear con el nombre, company name, también el identificador que va a difundir, ya habilitado. Tenemos las políticas de seguridad WPA2 y la autenticación es 802.1x. Ok, entonces ahí ya podemos observar cómo lo podemos observar en la pestañita de WLANs dentro del submenú. Ok, bien, vamos a ver el último video para empezar con la práctica. Hello everyone, it is time to hook a company employee to a company data network using wireless. So in this scenario, we've got a company employee on a laptop, and we're going to be connecting to a wireless network that we're about to build. This wireless network is going to use WPA2 with Enterprise. What that means is we're going to go on the wireless LAN controller, configure a new wireless network to be deployed to our access point, and we're going to utilize Enterprise with authentication. That employee is going to need a username and password combo to get on the wireless network, and our wireless LAN controller is going to take those credentials that are submitted by the user, and they're going to forward them over to PCA, which is running as our Radius server, and it'll get a response back.
and either allow or disallow that company employee on the company network. So let's get started in configuring the wireless LAN controller. So here we are on the dashboard of our wireless LAN controller. We're going to start by clicking on Advanced. Instead of Advanced, we're going to go to our section of Wireless Local Area Networks, and we're going to create a new one. So we have the drop-down set to create new. We'll go ahead and click on Go. And we're going to name this. The profile will be company name. Our SSID, the wireless network name that our users will see, will also be company name. And that ID value, we can leave it at 2. I'll click Apply, and now we have a lot more settings to look at. We'll enable this wireless network, and we're going to make sure that the interface is using our company data network, which is our VLAN 5. That's where the data is. VLAN 1 is our management network. We're leaving that alone. We can leave the rest of these settings at their default, and now we go to Security. Inside of Security, we see that we're allowing WPA and WPA2, but down below, we have 802.1x set by default. This is what we're going to utilize and use this in order to have our devices that connect to the wireless be requested for username password authentication. But we need to have those requests forwarded somewhere, and that's going to be our tab for the AAA servers. When I click on AAA servers, you'll see that no servers are currently selected. In a previous video, we actually identified a Radius server inside of our wireless LAN controller configuration. So in the server 1 dropdown, I can actually scroll down and I can select a previously identified Radius server. The port of 1812 is set, as well as the IP address, and this is the IP of PCA, which is running as the Radius server. We're not using any accounting feature, so we leave that at the default of none. At this time, I can now click Apply, and now the company name profile has been deployed on a wireless LAN controller, and this wireless network will be shared out to our access point. Let's do some verification. So let's go ahead and click back, and we should be able to see this wireless profile now created. And here you can see it. Wireless LAN ID is 2. Remember that. It's a type of wireless local area network. The profile name we created was company name. And the wireless LAN SSID, which is the wireless name the users will see, is company name. We have this thing enabled, and we're using WPA2 with 802.1x for our authentication. That authentication being requesting usernames and password combos as our users connect to the wireless. But let's verify that our wireless LAN controller can actually take a username and password combo that it will receive from a PC, forward it over to our Radius server, and have the Radius server respond back with a successful authentication message. To do that, we're going to the console port of our wireless LAN controller. So here we are on the console port of our Cisco wireless LAN controller, and we're going to use 2 different commands here in order to verify that our wireless LAN controller itself can take a username and password combo, throw it against the Radius server, and have the Radius server respond back with a successful authentication message. So to get started, we're going to use the command test followed by AAA, and we're going to use Radius. The username command followed by the username of Bob. Because you know what? One of our wireless clients might have a username of Bob. And followed with the command password. And Bob's password is probably hello. That's a nice combo. And then we're going to specify that wireless LAN ID. And this was that ID value we saw in the GUI, which was an ID of 2. And this was the profile company name with the wireless SSID, company name, and using WPA2 with our 802.1x authentication. So we're going to shoot this off to our Radius server. We should get a response back. And let's take a look at seeing that response. To see the response, we're going to use the command test AAA followed by show Radius. And let's see what the server sent us back. Well, our server sent us back an authentication to response result code success. We've successfully reached out to the Radius server from our wireless LAN controller with the credentials of Bob Hello, and the Radius server says that user is good to connect. This is awesome. Enjoy WPA2 with Enterprise, targeting a Radius server on the wireless LAN controller. Hello everyone, we are here. Ok, vamos a terminar la presentación. Ya vimos el último video. Bien, y lo que tenemos ahí pues es la topología de la práctica que vamos a hacer en el Packet Tracer.
Y aquí pues ustedes configurarán una nueva LAN inalámbrica local en el controlador WLC1, la controladora. Y bueno, vamos a incluir la interfaz VLAN que van a usar. No sé, creo que en este caso es la 200, la 5 y la 200. Ok, no, la 5, perdón, la 5. La 200 es la red de la VLAN 1, que es la de administración. La red 200 privada, ¿no? La 5 privada es la que vamos a usar entre la conexión de radios y la red inalámbrica que vamos a configurar. Vamos a usar el servidor radios y vamos a usar el protocolo de seguridad WPA2 Enterprise para autenticar usuarios. Este protocolo se utiliza cuando tenemos servidores radios para empresas. También vamos a configurar la controladora para usar como servidor SNMP. ¿Ok? Bien, entonces eso es lo que se va a realizar en esta práctica. Ok, entonces en esta práctica, que la voy a mostrar, aquí la voy a compartir. Primero déjenme abrirla. Ok, ahí está la práctica. Esta la vamos a estar revisando el día viernes. Los que gusten empezar a configurarla, pues adelante, no los detengo. Vayan entendiéndole a los videos y traten de hacerla. Entonces, ya les compartí el PDF. Está en inglés, hay que traducirlo, ¿sí? Todo lo que acabamos de ver en la presentación, pues viene aquí en la práctica, lo que hay que configurar. Entonces, cada paso está debidamente bien explicado, lo que tienen que hacer. Nada más sería cuestión de seguirlo, ¿sí? Hay que poner las claves y nombres tal como aparecen ahí en la práctica para que avance la práctica, porque si no, va a mostrar ahí errores. Entonces, va a quedar esto de tarea y lo vamos a revisar el día viernes que tenemos clase. No se les olvide ponerle el nombre a la práctica del Packet Tracer cuando abre por primera vez. Les pide su nombre y bueno, su correo y qué grupo están. ¿Vale? Ok, si tienen alguna pregunta, pues con todo gusto la respondo ahorita. Si no, entonces nos veríamos el próximo viernes. Bueno, nos conectaríamos el próximo viernes. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Todo claro, dice Carlos. Muy bien. Bueno, pues entonces, que pasen buenas noches y nos conectamos el día viernes, ¿sale? Pues tienen tarea. Dale, gracias. Hasta luego.